Perfecto, entonces iniciemos. Fíjense, cuando nosotros hablamos de moda y digo, utilizo esta expresión, esos zapatos están de moda. ¿Qué significa, Camilo Ceballos? ¿O qué entiendes tú? ¿Me puede repetir? Esos zapatos están de moda. Que los zapatos están, que son, digámosles así, chéveres y que Ya, toda la gracias. gente la usa. Los más usados en este tiempo. Gracias. Renata Andino, por favor. ¿No sabes qué significa que unos zapatos estén a la moda? Que Sí, todos o sea, quieran que los usar zapatos zapatos. están hermosos o como que son chéveres. Gracias. Ok. Diana Vélez, ¿qué entiendes por la expresión esos zapatos están a la moda? Que están en tendencia. Que son tendencia. Carla, para ti, ¿Qué son los últimos modelos? ¿qué son los últimos modelos? Matías Zambrano. ¿Puede repetir eso? A ver, no es difícil, Matías, préstame atención. Es que no escuché la pregunta, es que estoy en una cosa acá. Ya, préstame atención entonces. Si digo, esos zapatos están a la moda, ¿tú qué entiendes por eso? Que hay mucha gente que lo está ocupando en este momento, en la situación. Si alzas un poquito de la voz, te agradecería para poder entenderte, Que Matías. hay mucha gente que lo están ocupando, esos zapatos. Gracias. Señor Vargas, ¿para usted qué significa esa expresión? Que los zapatos son de última generación. Bueno, alguien que tenga un concepto diferente, A ver, Alejandra, te escucho. ¿Qué es lo que todos están usando ahorita? Sí. Gracias. Anthony Hidalgo, te escucho. Son los nuevos zapatos más populares. Perfecto. Bueno, muchas cosas se han dicho en este momento. Básicamente, cuando decimos que algo está a la moda, más que el hecho de que que sea tendencia, tiene el mismo significado. Podríamos decir que está a la moda o ser tendencia, pueden ser algo así como sinónimos. Pero por ahí alguien dijo algo muy importante y dijo que serían los zapatos que la mayor parte de las personas están usando. Sí, así es. La moda es aquello que la mayor parte de las personas ese rato están usando o están haciendo. Lo mismo sucede en la estadística. La moda es algo que se repite y que la mayor parte de los elementos repite, ¿sí? Se repiten la mayor parte de los elementos. ¿Cómo saber cuáles son los elementos de moda y cuáles no? Vamos a ver entonces. Antes de eso, solo una vez, las personas que tienen problemas con sus cámaras me comentan este momento, caso contrario van a ir a salir. Profe, yo, Nicolás Martínez, no me vale muy bien el internet y pasé todo el día sin cámara. ¿Por qué no me vale? Yo, Listen, estoy tratando de conectarle a mi cámara. Señores, Dame unos minutos, por favor. una acotación adicional. Les pido, por favor, no sé si les hayan dicho, necesito que esté justificado por parte de su tutor o tutora. ¿De acuerdo? Entonces sí les pido que cuando tengan esa clase de inconvenientes, hablen con sus representantes y sus representantes hablen con el tutor, de tal manera que el tutor mencione esto a todos los profesores, porque de este curso, al menos hasta hace un rato, no tengo ningún aviso. ¿De acuerdo? Gracias. Matías Paredes, cuéntame. ¿Y a ti qué te pasó? Matías, ¿estás ahí? De acuerdo, uno menos. A ver, vamos entonces. Señor Joao Díaz, ¿algún inconveniente con su cámara? Señor Joao Díaz. Hugo Aguilar, ¿qué pasó con su cámara? Dicen, es que si la prendo, es como que se empañara. De acuerdo. Mire, ahorita la voy a prender.
Bueno, no importa, manténganla así, no hay problema con que la imagen sea borrosa, no hay problema. De acuerdo, vamos a trabajar. El día de hoy, entonces, trabajaremos lo que corresponde a la moda, pero la moda en lo que son tablas de distribución de frecuencias por intervalos o agrupadas, ¿sí? Presta atención, muy fácil, muy básico lo que vamos a hacer. Tomando en cuenta el ejercicio con el que nosotros habíamos trabajado la clase anterior, que es este de acá, ¿ya? Habíamos tomado esta información, nos daban los límites y nos daban la frecuencia, nosotros generábamos toda la tabla y la clase anterior habíamos calculado la media y la mediana. Para la media no hizo falta nada más que hacer una multiplicación, donde multiplicábamos la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo y sumábamos esos valores. Finalmente, ese valor de la suma dividíamos por el total de datos. También nos acordamos que el total de datos es igual a n y se calcula sumando las frecuencias. Perfecto. Vamos por acá. La mediana. La mediana requiere de un cálculo previo, que es el cálculo de la expresión n dividido para 2. Obtenemos ese valor y lo buscamos dentro del rango de las frecuencias acumuladas, las frecuencias absolutas acumuladas. Cuando determinamos cuál es el intervalo con el que se debe trabajar, pues entonces simplemente hacemos un reemplazo en la fórmula. Y hoy vamos con la moda. Si usted se da cuenta, la expresión o la fórmula parece un poco más extensa y más difícil de manejar, pero no es así. A la final, esta fórmula de la moda es muy sencilla, ¿ok? Oculto esto para poder trabajar. Denme un segundito para ir eliminando elementos que no me van a servir. Ok, ahí tenemos entonces la moda. La fórmula nos dice, la moda es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud por la frecuencia absoluta simple del intervalo menos la frecuencia absoluta simple del intervalo anterior, dividido para la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, más la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Parece una cosa rara, pero no lo es súper sencillo. Iniciemos entonces el trabajo. Lo primero que voy a hacer siempre para buscar, calcular la moda, será lo siguiente. Voy a buscar cuál es el intervalo que tiene la frecuencia absoluta simple más alta. Mire, todos estos intervalos tienen su frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tiene la frecuencia mayor? En este caso, coincide que es este intervalo de aquí que ya se encuentra señalado. ¿Por qué? Porque la frecuencia de este intervalo es 12 y de los otros intervalos es menor a ese valor. Por lo tanto, tomo como referencia este intervalo. Señalo el intervalo y digo, voy a trabajar con estos datos. Tomo entonces la fórmula y entonces voy a hacer un reemplazo de datos. ¿Cómo reemplazo los datos? Esto todavía es más fácil. Iniciemos. Moda es igual. Límite inferior del intervalo. Señor Hidalgo, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? Este es el intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 159. 150 y... 156. Ah, ok, sí, 156. Porque ahí clarito dice 156 límite inferior, ¿no? 159 es el límite superior. Más la amplitud. Recuerden, amplitud es igual a límite superior menos límite inferior. 159 menos 156. Alejandra, ¿cuánto era? No se dice. A ver, facilito. 159 menos 156, Alejandra, no me diga no sé. 3, eso, así, facilito. Pero poniéndole atención a esto, no nada de la gaseosa, deje eso a un lado. Ok, vamos. Frecuencias, vamos a los elementos que se encuentran acá.
Frecuencia del intervalo. Jennifer Hinojosa, ¿cuál es la frecuencia de este intervalo con el que estoy trabajando? La frecuencia simple. Absoluta simple. ¿Cuál es? Lisa, ¿me puedo repetir de nuevo, por favor? Ya, la frecuencia absoluta simple del intervalo con el que estoy trabajando. ¿Cuánto es? 12. 12. Menos la frecuencia absoluta simple del intervalo anterior. Hugo, ¿cuál es la frecuencia absoluta simple del intervalo anterior? Si 12 es la frecuencia de mi intervalo, ¿cuál es el valor de la frecuencia del intervalo anterior? Hugo. ¿Cuánto sería? Todo pantalice. Martínez, profe. Todo Présteme atención. Tiene abierto el micrófono, ¿cierto? Ya. Mire acá. 12 es la frecuencia del intervalo con el que estoy trabajando. ¿Cuál sería el valor de la frecuencia? Verá que las frecuencias están en estas casillas. ¿Cuál sería la frecuencia del intervalo anterior? Diga algo, Hugo. Martínez, profe. No. Ok, vamos. A ver, señor Goiz. ¿Cuánto sería entonces? 4. 4. Correcto. ¿Por qué? Porque fíjese, este de aquí arriba es el intervalo anterior. La frecuencia 4. Vamos entonces a la expresión del denominador. Frecuencia del intervalo. Nuevamente esa frecuencia, 12. ¿Cierto? Menos la frecuencia del intervalo anterior que acabamos de ver que era 4. Más, nuevamente, frecuencia del intervalo, 12. Y menos, preste atención, frecuencia del intervalo siguiente. Ahora sí, señor Martínez, ¿cuál es la frecuencia del intervalo siguiente? 4. 4. Resulta que por esas cosas de la vida, tanto el anterior como el siguiente tienen el mismo valor. Fíjense, 4. Pues bueno, entonces reemplazamos aquí. Aquí es 4. Ya está. Profe, ahí estaba un más 1, no le coloca. ¿Perdón? En donde estaba, donde ahorita puse 4, estaba al lado más. Ese no se le pone. No te entiendo lo que me O estás es preguntando. el siguiente. No te entiendo lo que me estás Es preguntando. que dicen, ahí en la fórmula dice frecuencia absoluta simple más 1, que es al ladito, entonces ese no se lo coloca. Esto de aquí, les estoy diciendo que esta expresión significa que vamos a buscar el valor de la frecuencia siguiente. Y usted mismo, señor Martínez, me dijo que era 4. Mire, estamos trabajando con este. Me equivoqué, Esta es la perdón. frecuencia del intervalo. Profe. Cuando usted vea f sub i menos 1, significa frecuencia del intervalo anterior, es decir, de este de acá. Y si usted ve f sub i más 1, significa que es del intervalo siguiente, que sería este de acá. Dicen, ¿y si está f sub b menos f sub b? Como f sub i menos f sub i. A ver, Ahí está, dicen. Ajá. aquí. Y dicen, Ok. F sub i, este, que está simple. ¿Cuál es? Es 12, porque te está preguntando la frecuencia del intervalo con el que estás trabajando. ¿Ya? A este valor de esta frecuencia, que en este caso es el 12, le vamos a restar, ¿qué cosa? El valor de la frecuencia del intervalo siguiente. ¿Qué cuánto es? Que es este 4 de aquí. Y le coloco acá. Eso es lo que estoy haciendo. ya. Acuérdese. Y por eso está acá, mire, f sub i menos 1, frecuencia anterior al intervalo. Y f sub i más 1, frecuencia siguiente al intervalo. ¿Ya? Entonces, no es que restamos ni nada de eso, sino que tomamos o bien la frecuencia anterior o bien la frecuencia siguiente. Una vez, entonces, colocados estos valores o reemplazados en la fórmula, simplemente vamos a realizar las operaciones matemáticas. Y empezaríamos, ¿por qué, Vladimir Alarcón? ¿Qué es lo primero que tú harías en esta expresión? Vladimir.
¿Qué harías aquí en esta expresión como primer actividad, Vladimir? ¿Sí me estás escuchando, Vladimir? ¿No me escuchas? ¿O no puedes hablar? O sea, solo te veo que me haces, no escuchas. Ok, gracias. Bueno, a ver, señorita González, entonces, usted, ayúdenos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué resuelvo primero? La suma, 156 más 3. Resuelvo el corchete, ¿qué hago? El corchete. De acuerdo, entonces iniciemos con el trabajo, fácil. Vamos entonces, numerador. Señor Vargas, ¿cuánto nos queda en el numerador? 12 menos 4. Señor Vargas. 8. Ya, 8. Vamos entonces, Matías Zambrano, 12 menos 4, nuevamente. Matías, 12 menos 4. 8. De acuerdo. Victoria Pérez, 12 menos 4. 8. 12 menos 4, 8. Como bueno, tuvimos esta coincidencia, ¿no? En este ejercicio, pues la expresión nos queda así. Y esta expresión, bueno, que si es que le dejemos ahí para que ustedes vayan viendo el paso a paso, porque caso contrario ya podríamos ir cambiando. Entonces aquí estaba 8 y acá nos quedaba ¿cuánto? ¿Cuánto nos queda acá abajo? 16. 16avos. 8 16. 16avos, ¿cierto? Y si sacamos la octava, chicos, ¿cuánto es? La octava es de 2 y 1. Medio. un medio. Un medio. Medio. Un medio, correcto. A ver, haciendo las cosas bien. La octava de 8, 1. La octava de 16, muy bien. Entonces, un medio. Pero si yo le vuelvo a escribir un medio, no me va a servir. Yo necesito un valor decimal. Un medio, 1 dividido para 2. ¿Cuánto es, chicos? A 1. 0,5. Correcto, gracias, Mr. Coral. 0.5. 1 dividido para 2, siempre 0.5. De acuerdo, Mateo Rivera. 3 por 0.5. ¿Qué significa multiplicarle al 3 por el 0.5? Sería como 3 dividirle para 2, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿y cuánto es? sale un 1.5. Correcto, entonces aquí 1.5. Y ya está. Finalmente, realizamos esta suma. 156 Pero más dicen 1. no es 3 por 0.5, no debería aumentar en vez de restar. Pero siempre y cuando fuera 3 por 5. Pero como estás multiplicando 3 por un número decimal menor a 1, no aumenta. Acuérdate que este 0.5, ¿qué era? Era un medio. Multiplica 3 por un medio. A ver, acordémonos de la escuelita. 3 por un medio, las fracciones. ¿Sí? Entonces, 3 por un medio, 3 por 1, 3, 3 dividido para 2. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, listo. Ya está, 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, acordarse de eso, ¿no? Son cosas muy simples que a veces sí nos confundimos. Sí, está bien. A veces nos confundimos, pero tenemos que estar pilas para estas situaciones. Finalmente, 156 más 1.5, ¿cuánto sería? 234. A ver. 156 más 1.5. 157.5. Correcto, 157.5. Ya, eso es todo. No se confunda. Clarito está el más. Nos dice entonces que el valor de la moda es 157.5. Veamos si es cierto. 157 se encuentra entre el valor de 156 y 159. ¿Sí o no? Sí, por lo tanto, sí. Ese valor sí puede ser la moda. Si por alguna razón yo hice mal algo aquí en los cálculos matemáticos, si por ejemplo acá me saldría 159 o 169, por ejemplo, 169, yo vengo acá y veo, estoy trabajando en este intervalo, 169 no está aquí. Entonces, no está bien calculado. ¿De acuerdo? Siempre es necesario que se fijen en eso. ¿Ya? Dicen, ¿de dónde sale el 3 al Este principio? de aquí. En el 156 más 3. De acuerdo. Aquí. 3 es el valor de la A y A es la amplitud.
¿Cómo calculo la amplitud o cómo obtengo la amplitud? Recuerda que la amplitud es el valor entre el límite superior y el límite inferior. Yo me acuerdo que a quién fue que le pregunté, 159 menos 156. Ah, ya me acordé. A la señorita que estaba abriendo la botella de la cola. 159 menos 156, 3. Entonces, la amplitud es 3. ¿De acuerdo? De ahí sale el valor. ¿Estamos claros? Sí. Renata, ¿alguna pregunta? No, dice. ¿Será que por favor nos prestas un poquito más de atención acá y después conversas lo que tengas que conversar? Perdón, dice. Gracias. Listo. A ver, repitiendo. Para la moda, para calcular la moda en un ejercicio de intervalos, una tabla de distribución de frecuencia agrupada o por intervalos, utilizamos esta fórmula. Para poder aplicar esta fórmula y tomar los valores, lo primero que debemos realizar es buscar en la tabla de distribución cuál es el intervalo con mayor frecuencia, la frecuencia más alta. En este caso, la frecuencia más alta es 12. Por lo tanto, trabajamos con los valores de este intervalo. Empecemos. Nos dice el límite inferior. El límite inferior del intervalo, que en este caso es 156. Reemplazamos entonces en la fórmula. Más amplitud. Recuerde, amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. 159 menos 156, por lo tanto, amplitud 3. Seguimos reemplazando. Parte superior, f sub i, es la frecuencia absoluta simple del intervalo. Ok, 12. F sub i menos 1 es una expresión que nos pide que tomemos la frecuencia anterior al intervalo, es decir, 4, el 4 que está acá arriba. ¿Por qué? Porque este de aquí es el intervalo anterior, ¿ya? Entonces, la frecuencia es 4. Vamos a la parte inferior. Primer paréntesis, frecuencia del intervalo, nuevamente 12, menos la frecuencia del intervalo anterior, 4, más paréntesis, frecuencia de nuestro intervalo, nuevamente 12, menos la frecuencia del intervalo siguiente. Coincidencialmente, aquí tenemos el valor 4. Entonces, colocamos. Realizamos los cálculos matemáticos y obtenemos la moda. Finalmente, para saber si esto está bien calculado, revisamos que este valor, el 157.5, sea un valor que esté entre los límites del intervalo con el que trabajamos. Y en este caso coincide. ¿Preguntas adicionales? ¿No? ¿Está claro? Ok. Bueno.